pues a inclinar sus rostros para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Te damos gracias, Señor, por las oraciones contestadas desde ya, Señor, las alabanzas, los testimonios. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos comprender lo que usted nos tiene preparado para nosotros en esta mañana, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, a ponerlo en práctica y a obedecerte cada día de nuestras vidas, Señor. Te amamos, te bendecimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le invito a buscar en sus Biblias, mis queridos hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 12, del versículo 3 al versículo 8. Vamos a estar estudiando el pensamiento de la cordura. Ese es el tema de esta mañana. Romanos 12, del versículo 3 al versículo 8. ¿Están ubicados? Romanos 12, del versículo 3 al el tema. El pensamiento de cordura. De cordura. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 12, versículo 3 al versículo 8. Romanos 12. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que el Señor bendiga su palabra. El tema de esta mañana se llama el pensamiento de cordura, y la intención del Espíritu Santo es que todos nosotros debemos pensar con cordura. Esta es la intención, esto es lo que quiere lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. En esta mañana nos vamos a limitar a responder 3 preguntas que le vamos a hacer al principio. Y la primera pregunta es, ¿qué significa pensar con cordura? La segunda pregunta es, ¿por qué debemos pensar con cordura? Y la tercera pregunta es, ¿cómo debemos pensar con cordura? Antes de explicarles estas preguntas, es importante conocer qué es cordura, qué es la cordura. Y la cordura es pensar con buen juicio, es ser prudente, es ser sensato. Es como, por ejemplo, cuando uno va a cruzar una calle, uno ve que los carros están pasando, uno ve que pasan los carros y después que pasan los carros uno pasa, ¿verdad? Pensar con cordura significa pensar antes de actuar, significa pensar antes de hablar. Y la cordura tiene mucha relación, mucha relación con la prudencia. El que es prudente hace lo bueno y evita lo malo. Generalmente cuando uno obedece a la palabra de Dios, uno está haciendo el bien. Y cuando uno desobedece a Dios, uno está haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y precisamente existía a lo mejor en el tiempo de Pablo un gran problema en la iglesia de los hermanos de Roma. Y el problema que existía en la iglesia de Roma era que había algunos hermanos que tenían puestos elevados en la iglesia y miraban por encima del hombro a los hermanos más humildes que tenían puestos dones más pequeños dentro de la iglesia. Entonces, esto era un gran problema que existía en la iglesia de Roma. Es precisamente que Pablo en el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, así, sino que piense así con cordura. Esto nos lleva a la primera pregunta. ¿Qué significa pensar con cordura?
Lo que significa pensar con cordura es no tener un alto concepto de sí mismo. ¿Y qué significa tener un alto concepto de sí mismo? Para comprender lo que es un alto concepto de sí mismo, es necesario conocer qué es el concepto de sí mismo, o el autoconcepto. El concepto de sí mismo es lo que yo pienso y creo de mí mismo. Por ejemplo, yo pienso y creo que soy un buen músico, pienso y creo que soy un buen maestro de la palabra de Dios, pienso y creo que soy un buen padre, un buen ciudadano. Ese es mi autoconcepto. ¿Okay? Dios no quiere que tengamos un bajo concepto de nosotros mismos o un alto concepto de nosotros mismos. Un bajo concepto de nosotros mismos puede ser que soy un mal músico, soy un mal predicador, soy un mal ciudadano, soy un mal hijo de Dios, etcétera, etcétera. Este bajo concepto es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos. El alto concepto, por el contrario, de uno mismo, es si yo soy un buen músico, por poner un ejemplo, yo toco mejor que Daniel. Ese es por poner un ejemplo, Daniel. O si soy un padre, soy mejor padre que el hermano Omar. Eso es creerse más que los demás. Ese es un alto concepto errado. El alto concepto que Dios quiere que nosotros tengamos es que las personas que me rodean no son más que yo y yo no soy más que ellos. En el caso de Daniel, yo no soy más que Daniel y Daniel no es más que yo. Ese es el concepto con cordura que Dios quiere que nosotros, ustedes y yo, tengamos. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros pensemos de esta manera? Antes de explicarle por qué Dios quiere que nosotros pensemos de esta manera, es importante conocer qué son los dones espirituales. Los dones espirituales son las actitudes y las capacidades que Dios les da al creyente por medio del Espíritu Santo para que el creyente lo ponga al servicio del Señor para que la iglesia del Señor sea edificada. ¿Y cuáles son los dones espirituales? Según el texto, tenemos el don de profecía, tenemos el don de servicio, tenemos el don de enseñanza, el don de repartir, el don de presidir, el don de misericordia. Y esto más adelante lo vamos a explicar más a detalle qué consiste cada uno de estos dones. Ahora sí, ¿por qué razón Dios quiere que nosotros pensemos de manera equilibrada, con cordura, de manera moderada? Y la razón es que la iglesia de Cristo está compuesta o funciona como el cuerpo humano. Usted a lo mejor ha visto que la mano derecha envidia en la mano izquierda para poder funcionar dentro del cuerpo, o que el ojo está peleando con el pie, o que el pie está discutiendo con las orejas. No, de ninguna manera, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es similar. El que profetiza, el que enseña, no debe envidiar al que preside, el que preside no debe pelear con el hermano que tiene el don de misericordia, y así nosotros debemos funcionar correctamente como Dios manda. Existen dos reglas fundamentales que nosotros debemos aplicar en nuestra vida diaria. Y la primera regla que podemos aplicar es que nosotros debemos conocernos a nosotros mismos. Este era un principio de los griegos. Nosotros debemos conocer qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Esto está relacionado a que cada creyente debe conocer cuál es el don que el Espíritu Santo le ha dado para ponerlo al servicio del Señor Jesucristo para que la obra del ministerio funcione con rectitud, de manera adecuada. La segunda regla que nosotros podemos poner en cuenta es que nosotros debemos aceptarnos a nosotros mismos y poner a funcionar ese don que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Y qué significa aceptarnos a nosotros mismos? Significa de que si Dios me dio a mí el don de servicio, yo debo aceptarme, hacer ese don, ponerlo en práctica, porque para Dios el don de servicio, el hecho de barrer la iglesia, ¿ok? Es un ejemplo de don de servicio, es tan importante como el don de profecía o el don de enseñanza. Para Dios todos somos importantes. Ustedes, por ejemplo, ven este dedo de mi mano derecha, este es mi miembro que ayuda a levantar cosas pequeñas, ¿verdad? Y la nariz ejerce una función muy importante que es respirar. Si falta mi dedo, en mi cuerpo estaría incompleto.
Si falta mi nariz, nos dejaría de respirar o estaría muerto o estaría incompleto. Asimismo, el hermano que va a la iglesia, que tiene el don de servicio, es tan importante como el hermano que predica. Y este problema existía en la iglesia de Roma. Los hermanos que tenían altas funciones dentro de la iglesia se creían más que los que tenían dones menos prominentes. Y es por eso, mis hermanos, que yo les animo a que ustedes piensen con cordura, piensen de manera correcta, porque el hermano que tiene un don prominente en la iglesia no debe menospreciar al hermano que tiene un don menos importante en la iglesia, y el hermano que tenga un don humilde no debe creerse menos que el hermano que tenga un puesto más elevado en la iglesia. Ahora, la segunda pregunta que vamos a contestar al principio del por qué debemos pensar con cordura es el por qué, las razones por qué debemos pensar con cordura. Y la primera razón es porque tenemos dones diferentes. Y la segunda razón es porque formamos un cuerpo en Cristo. Ya definimos anteriormente lo que son los dones. Los dones son las capacidades y las actitudes que el Espíritu Santo de Dios nos da para que nosotros los podamos poner en práctica para el buen funcionamiento de la iglesia. Ahora, según el texto, vamos a situarnos en el texto, en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El don de profecía no significa que el profeta va a adivinar lo que va a suceder en el futuro, no. El profeta es aquella persona que lleva la palabra de Dios a su pueblo. En este caso, yo estoy ejerciendo la función de profeta, porque estoy llevando la palabra de Dios al pueblo. Eso es lo que significa la palabra profeta, predicar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios a su pueblo. Y el profeta debe hacerlo de manera sencilla, de que una persona ya letrada, instruida, pueda comprender la palabra de Dios y que un hermanito que no sepa leer pueda comprender la palabra de Dios. Siguiendo el versículo, dice, el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, el de servicio en servir. El servicio este don se refiere a ayudar a otros en la iglesia en cualquier necesidad o trabajo. Puede ser, por ejemplo, los hermanos que están en el ministerio de mantenimiento, ellos sirven para que todos los equipos estén acordes, para que los hermanos se sientan a gusto dentro de la iglesia. El don de enseñanza se refiere a explicar la palabra de Dios de manera sencilla que se entienda en la iglesia. El don de exhortación se refiere a animar a la iglesia a hacer la obra del ministerio. El don de exhortación se refiere a animar a la iglesia, ya lo dije. El don de repartir se refiere a la persona que da sin esperar nada a cambio, que da con liberalidad. El don de presidir significa que es aquel que gobierna o tiene un puesto de jerarquía en la iglesia, que haga su función con responsabilidad. Eso se refiere a los hermanos que son líderes de célula, los hermanos que son líderes de alabanza y adoración, etcétera, etcétera. Tenemos el don de misericordia. Se refiere al que se compadece de los demás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos diferentes dones espirituales? La respuesta es porque realmente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, funciona como el cuerpo humano. Ustedes se dan cuenta que el cuerpo humano no todo es cabeza, no todo es mano, no todo es pie, no es todo es ojo, no es todo es oreja, y sucesivamente. Asimismo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no todos los hermanos van a exhortar, no todos los hermanos van a profetizar, no todos los hermanos van a enseñar, no todos los hermanos van a hacer los mismos dones. ¿Por qué? Porque somos personas distintas, con pensamientos distintos y con dones diferentes. Ahora, ¿por qué razón existen diferentes dones? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Hay personas que les da terror pararse aquí en el púlpito. ¿No se han dado cuenta? La hermana Mayelen, dando su testimonio, dijo, no es fácil pararse aquí. Hay hermanos que le encantan pararse y predicar en la iglesia.
Yo me acuerdo de la hermana Olivia Salazar, que en paz descanse, que está en el cielo. Ella cuando agarraba el micrófono era bla, 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 hablar, hablar, y había que darle señas para que cortara. Entonces, hay hermanos que se le hace fácil explicar la palabra de Dios, pero hay hermanos que se le dificulta. Por eso unos tienen don de enseñanza y otros no tienen el don de enseñanza. Otras personas tienen el don de misericordia porque se les hace fácil, otras personas no tienen don de misericordia. Por ejemplo, el don de repartir. El don de repartir hay personas, hermanos, que son desprendidos totalmente, que les gusta dar con liberalidad. Y hay personas, hermanos, que son más agarrados. ¿No se han dado cuenta? Yo conozco a unos que son agarrados y yo conozco a otros que reparten con liberalidad. Tengo un poquito una molestia en el ojo que no me deja. Ok, por eso hay diferentes tipos de dones. Uno se le hace más fácil enseñar y otro se le hace más fácil cualquier otro tipo de don. La otra pregunta es, ¿por qué razón nosotros debemos pensar con cordura? Es porque formamos un cuerpo en Cristo. Ahora, ¿cómo está formado el cuerpo en Cristo? De la misma manera, como yo les expliqué anteriormente. El cuerpo de Cristo está formado como funciona el cuerpo humano. Este era el pensamiento de Pablo y de esta manera el apóstol Pablo lo explica de esa manera. Ahora, podemos ver que en el cuerpo humano la nariz no ejerce la función de la oreja y la oreja no ejerce la función de la mano no ejerce la función del pie y así sucesivamente. Asimismo ocurre en la iglesia del Señor. El profeta no ejerce la función de que preside, el que preside no ejerce la función del que reparte, y el que reparte no ejerce la función del que tiene el don de servicio, por poner un ejemplo. ¿Por qué razón? Porque todos somos distintos, funcionamos de manera distinta dentro del cuerpo de Cristo. Y dentro de un punto de vista metafórico o ilustrativo, podemos ver que la cabeza tiene que saber que es cabeza para funcionar como cabeza y no como cola. La mano tiene que saber que es mano para funcionar como mano y ejercer su función. Asimismo con el resto de los miembros. La iglesia del Señor, por ejemplo, el creyente debe saber que tiene el don de profecía para ejercer su función. El creyente tiene que saber que tiene el don de misericordia para ejercer su función. Y estos dones los tienen todas aquellas personas que han recibido al Señor como su único y suficiente Salvador. Y esto quiere decir que por lo menos un hermano creyente puede tener uno o más dones espirituales. ¿Okay? Pueden tener 3 dones, 2 dones, 1 don, etc. Pero ese don más fuerte es el que debe poner en práctica para colocarlo al servicio del ministerio. Así que, hermanos, el que enseña, no presida. El que exhorta, no enseñe. El que exhorte, no tenga don misericordia, sino que cada don haga su función. El de misericordia, el de que enseñe, que exhorta, y así sucesivamente. Ahora, la última pregunta. ¿Cómo nosotros debemos pensar con cordura? Usando los dones correctamente. Y aquí vamos a explicar un poquito más a detalle en qué consiste en cada don. ¿Cómo lo podemos usar correctamente? Por ejemplo, el don de profecía. ¿Cómo lo usamos correctamente? ¿El profeta qué hace? El profeta estudia la palabra de Dios. También explica la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa explicar la palabra de Dios? Esto implica poner en práctica el método adecuado que, por ejemplo, que estamos aplicando en los cursos de Afilando el Hacha. Debe aplicar el método de argumentación, el método de narrativa, el método de poesía y así sucesivamente. También implica leer, meditar, dedicarle tiempo al estudio de las escrituras. El maestro debe explicar la palabra de Dios y el maestro o el profeta no debe quitar de la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice, ni tampoco debe poner
en la palabra de Dios lo que no debe poner lo que no está en la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, en la explicación de la palabra de Dios, el profeta también debe explicar de manera sencilla. Es decir, que si entre los hermanos hay un ingeniero, un doctor o una persona ya profesional, el profeta que está parado aquí debe explicar la palabra de manera que la entienda. Y si hay un hermano que ni siquiera sabe leer, el profeta debe explicar la palabra de manera sencilla para que el que no sabe leer entienda la palabra. Y por último, el profeta aplica la palabra de Dios. No es como los fariseos. Los fariseos enseñaban, mas no hacían. Si el profeta va a hablar acerca del matrimonio, debe enseñar a los esposos a amar a sus mujeres, a las esposas sujetarse a sus maridos, y el profeta debe poner en práctica eso. Vamos a estudiar el don de servicio. ¿Cómo lo usamos correctamente? Los hermanos que están, por ejemplo, encargados de la limpieza, deben limpiar, hacerlo como para el Señor, como el cántico que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Okay? Debe hacerlo como para el Señor, con excelencia, con orden, dejando todo limpio, de manera que los hermanos cuando estén aquí en la iglesia, ellos se sientan a gusto dentro de la casa del Señor. Los hermanos que sirven en la alabanza y adoración deben servir con excelencia, dando lo mejor de sí. Los hermanos que están en el ministerio de mantenimiento de la iglesia deben servir como para el Señor y no para los hombres, estando pendientes de los aires, de cualquier equipo de la iglesia, ya sea el teclado, la consola, etcétera, y hacer mantenimiento preventivo, correctivo. Eso es hacerlo con excelencia como para el Señor. El don de exhortación, ¿qué significa exhortar? El don de exhortación significa que el creyente que exhorta debe animar a la iglesia a hacer la obra del ministerio. Como dije anteriormente, debe animar a los hermanos a ser puntuales, a los hermanos a obedecer las escrituras, si es de obedecer las autoridades superiores, que los hermanos obedezcan. Vamos a explicar un poquito el don de presidir. ¿Qué significa el don de presidir? El don de presidir significa gobernar, ejercer un cargo importante, por ejemplo, como líderes de célula, líderes de alabanza de oración, líderes de cualquier ministerio que existe en la iglesia. Y ¿cómo se usa este don correctamente? Bueno, con esmero para alcanzar las metas establecidas y para que respetando a los que están bajo su cargo. El don de repartir, ¿cómo lo usamos correctamente? Con generosidad, dando con alegría, ya sea dinero, ropa, calzado, vestido. Y en lo espiritual, el que tiene el don de repartir, de dar ánimo, compañía, aliento, etc. Y por último, de los 7 dones espirituales que están en el texto, tenemos el don de misericordia, que se debe hacerse con alegría. El don de misericordia atiende crisis físicas, emocionales, necesidades inmediatas y siempre es defensora de los humildes, de los pobres, de los explotados. Y este don se refiere a tener compasión de las personas más necesitadas y debe hacerse de palabra y de hecho, ¿okay? No solamente de palabra. Así que hermanos, yo les animo a que ustedes identifiquen el don espiritual que ustedes han tenido o que ustedes tienen. Por ejemplo, ustedes pueden autoevaluarse. Ustedes se preguntarán ustedes mismos, oye, yo soy bueno para enseñar, o soy bueno para repartir, o soy bueno para barrer la iglesia en el servicio, en servir al Señor, o soy bueno siendo misericordioso. Entonces uno debe identificar ese don y ponerlo al servicio del Señor para que el cuerpo de Cristo funcione de manera correcta. Así que hermanos, ¿por qué debemos pensar con cordura? ¿Quién se recuerda? Porque tenemos diferentes dones. ¿Por qué más?
porque formamos un cuerpo en Cristo. ¿Y qué significa pensar con cordura? No tener un alto concepto de mí mismo, no creerme más que los demás. ¿Ok? ¿Y por qué y cómo debemos pensar con cordura? Aplicando los dones correctamente, ya sea el de repartir, el de presidir, el de misericordia, y sucesivamente.